Bueno, y atento con este bloque que tiene que ver con el paro, porque además de las declaraciones, de las definiciones utilizadas por diferentes dirigentes sindicales, además vamos a tener algunas otras consecuencias que se generaron debido a este paro general. Una agresión denunciada por trabajadores de COET y alguna otra cosa que apareció a consecuencia de la paralización. Hemos señalado que ese proyecto de ley que se discute en estos momentos en el Parlamento es nefasto, está en contra de los intereses de los trabajadores, está en contra de los intereses de los jubilados, de los pensionistas, está en contra de la seguridad y de la protección social. Esto que se está discutiendo es un mamarracho que fueron surgiendo no en el diálogo. Que quede claro que a la UNASPU nunca la escucharon. Esta reforma de la seguridad social no atiende la problemática de los cuidados. Vemos muchas veces, día tras día, cómo las gurisas, más jóvenes sobre todo, son las que tienen que dejar de estudiar para cuidar a sus hermanos o a personas mayores en sus familias. Entonces, necesitamos un sistema de cuidados mucho más robusto. Y esta ley de seguridad social que se está votando en este momento, en este Parlamento, con esta coalición de gobierno, no está pensando en el futuro de la sociedad, de todas esas personas que tienen que dejar de estudiar, que tienen que acceder a laburos recontra precarios, y también estamos denunciando eso. Estamos en un día triste, vergonzoso para nuestro país. Gracias a todos los que levantarán la mano a favor de esta ley regresiva. Estamos en contra, en primer momento, conceptual y filosóficamente. Queremos jubilarnos y gozar los pocos años que nos queden. Nosotros tenemos un rechazo profundo a esta reforma jubilatoria. Tenemos un rechazo fundado, tenemos un rechazo estudiado. Y cuando decimos que esta reforma jubilatoria de este gobierno negoció con todo el mundo, menos con los trabajadores, es porque esta reforma no es para la gente, sino es contra la gente. Hay polémica por la expulsión de transportistas del sindicato de las cooperativas por no adherir al paro general. El presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, calificó de mordaza a la libertad individual la medida que tomó ASCOT, que es el gremio de las cooperativas de obreros del transporte, de expulsar a aquellos trabajadores que no se plegaron al paro nacional de la víspera. Y en Montevideo brindan servicios de transporte urbano las cooperativas COET y UCOT, así como las sociedades anónimas CUTSA y COME. En la pasada jornada, de acuerdo a lo que afirmó Salgado en diálogo con El País, hubo un flujo menor de servicios de todas las compañías. Me parece que vivimos en un país sumamente democrático, donde todos tienen que tener libertad dentro del orden y las reglas de juego. Tenemos que tener la libertad de tomar elecciones. El que quiera trabajar, que lo haga, y el que quiera parar también, aseguró Salgado, además de referirse a la situación generada en ASCOT. Sin embargo, la advertencia del sindicato fue clara: aquel trabajador que no se adhiera al paro convocado para manifestarse contra el proyecto de ley de reforma jubilatoria que se consideraba en el Parlamento sería desafiliado. Así lo confirmó a El País el dirigente de ASCOT, Miguel Marrero. El sindicalista optó por utilizar el término autoexclusión en referencia a un número ínfimo de trabajadores que señaló mostraron su voluntad de salir a trabajar pese al paro y que ante esa actitud fueran inmediatamente expulsados del gremio. Marrero aseguró que esta medida está prevista desde la fundación de ASCOT en 1984. De todos modos, admitió que hasta ahora nunca se había tenido que realizar siquiera una advertencia. Pese a eso, en las horas previas al paro, el gremio se vio obligado a difundir una circular interna
indicando la eventual autoexclusión a la que se exponían aquellos afiliados que decidieran desconocer la convocatoria sindical y acudir a trabajar. El gremialista dijo que la medida fue aplicada después de muchos avisos y redobló la apuesta. Si uno atenta contra los principios de la organización, no tiene sentido que la integre, dijo. Y Salgado dijo en tanto a El País que en Cuxa no sucede lo establecido por Ascot y descartó que haya existido un contacto con dicho sindicato. Respetamos a los trabajadores y ellos respetan que los dueños de los ómnibus trabajen y den un servicio de emergencia que permite a mucha gente en Montevideo trasladarse cuando su único medio de transporte es el ómnibus, expresó Salgado en relación a quienes trabajaron mientras se realizaba el paro general de ayer. No quiero ni puedo expresarme sobre la decisión interna que toma un sindicato, remarcó en tanto a El País José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, secretario general también de COFE y también presidente del SUINAO. En esa línea, López puntualizó que el PIT-CNT es una convención donde los sindicatos tienen autonomía. De todos modos, se desmarcó de la medida que adoptó Ascot. Lo único que puedo decir es que nosotros, sindicato del INAU, no lo hacemos, pero las decisiones de los sindicatos son autónomas y las pueden tomar cuando lo crean conveniente. Cuando vamos 4:30 de la mañana al terreno, ya sabíamos que iban a hacer un cantón, que se quedan toda la noche ahí, y nos estaban esperando con coches atravesados en todas las salidas del terreno, lo cual no podíamos salir. ¿Y qué hicieron? Atravesaron los coches y le sacaron las llaves. La gente que empezó a llegar, porque vino a sacar el coche, se empezaron a poner nerviosos, estaban indignados con la situación, llegaron a decir los del sindicato que ellos estaban ocupando el terreno. Todo el mundo se empezó a enojar. Resulta que terminamos averiguando que algunas llaves de coches se podían prender, esos coches que estaban ahí trancando. Y la gente que quería salir a trabajar, fuimos a buscar esas llaves para poder sacarlos de los portones, de las puertas, para poder salir. A todo eso se arma todo un problema con el sindicato. Ya se había llamado al 911, que lo llamé yo al 911, y se hicieron presentes. Vino una persona del directorio a hablar con ellos para ver si podía, hablando, podía arreglar para que sacaran. No había forma de negociar absolutamente nada. Empezamos a sacar los coches. Con algunos compañeros hubo algunos forcejeos, pechazos de cuerpo, se ponían adelante de los coches para no poder sacarlos. Se generó una situación espantosa, incómoda para todos. Logramos sacar los coches, incluso un compañero llegó a amenazar a un compañero que estaba sacando el coche, lo llegó a amenazar con el termo, no importa quién ni a quién, pero lo llegó a amenazar con el termo, que ellos dicen que son democráticos y hablan de la libertad y son los menos democráticos, todo lo que dicen son mentiras. Logramos salir a trabajar, resulta que al mediodía había gente que no había ido a sacar, entonces ese coche había quedado adentro, pero el que tenía el segundo turno iba a buscar el coche al terreno. Al mediodía volvieron a trancar, volvieron a cerrar y no dejaban salir a los compañeros que querían sacar los coches. ¿Pero es legal que ocurra eso o ustedes entienden que está bien? Nosotros entendemos que si está dentro del estatuto y si los compañeros de la dirección del sindicato lo aplicaron es porque está dentro del estatuto. No corresponde mayores comentarios desde el PIT-CNT. ¿Va a haber algún tipo de reunión con la gente de esos sindicatos? No, para nada, pues es una definición que toma el sindicato y si está dentro de sus estatutos la puede tomar perfectamente y no tiene que consultar con el PIT-CNT ni antes ni después. En paralelo, el Ministerio de Trabajo sigue con preocupación la decisión de Ascot de expulsar a trabajadores que no se sumaron a la medida de paro convocada por el PIT-CNT. Fuentes de la cartera aseguran que se trata de una actitud ilegal que no puede llevar adelante un sindicato y que viola las reglas de los derechos de los trabajadores. Expulsar por no acompañar una medida sindical es autoritaria y antidemocrática. Entienden además que puede conllevar a un problema porque los trabajadores expulsados pueden presentar un reclamo ante el Ministerio de Trabajo e incluso ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué opinión le merece la situación vinculada a Ascot con los trabajadores del transporte, justamente en el marco de este paro que, algunos trabajadores habrían sido desafiliados del sindicato? Sí, el mayor repudio es una acción ilegal que viola el principio de libertad sindical negativa, que es el derecho de un trabajador a participar de un sindicato y tomar su propia decisión con respecto a medidas que pueda tomar el gremio. Viola principios de la OIT, afecta la realidad de muchos trabajadores y me parece lamentable, autoritario. ¿Recibieron alguna denuncia ya en el Ministerio de Trabajo? Por ahora no.
Por ahora simplemente lo que tenemos que decir es que son actos repudiables y contrarios a la libertad sindical. Y hubo más consecuencias y más hechos. Un tema bancario que se dio con el Santander, que, bueno, las autoridades del Santander dijeron que era por el paro, el gremio AEBU dijo que el paro no tenía nada que ver, la posible escasez de asado para el 1 de mayo que dijo Falero, todas cosas que se le atribuyeron a la paralización. Pero tenemos que hablar de sequía, tenemos que hablar de medidas de OCE y viene en el próximo bloque.